El porqué de las cosas, las 4 fuerzas que hacemos surgir ante el Gohonson. En esta nueva edición del porqué de las cosas, compartiremos algunas respuestas a preguntas que pueden surgir en el curso de nuestra práctica budista a partir del concepto de las 4 fuerzas. ¿Por qué al entonar el Daimoku con fe en el Gohonson nos volvemos capaces de concretar nuestras oraciones? El budismo de Nichiren Daishonin enseña que abrazar el Gohonson es en sí observar la propia vida. Cuando entonamos Nam-myoho Renge-kyo y enseñamos a otros a hacerlo, se manifiesta el poder del Buda y de la ley. Y lo que nos permite abrir ilimitadamente estas inmensas fuerzas que poseemos en nuestro interior no es otra cosa que los poderes de nuestra propia fe y práctica. Estos 4 elementos, llamados los 4 poderes o las 4 fuerzas, cuya interacción nos permite obtener respuestas a las oraciones, se definen de la siguiente manera. La fuerza del Buda representa la fuente de amor compasivo, coraje y sabiduría del Buda para salvar a todas las personas. La fuerza de la ley es la capacidad ilimitada de la ley mística para guiar a todos los seres a la iluminación. La ley en sí no es tangible, pero se revela a través de nuestras palabras, pensamientos y acciones. La fuerza de la fe significa creer en el Gohonson, el objeto de devoción fundamental que corporifica las 2 fuerzas anteriores. La fe es una especie de fuerza o de energía. Cuanto más grande es nuestra convicción de que las oraciones tendrán una respuesta, es decir, cuanto más fuerte sea nuestra fe, más poderosamente el Gohonson, la ley mística, responderá a nuestras oraciones. La fuerza de la práctica es entonar Nam-myoho Renge-kyo y enseñar a otros a hacerlo. Uno puede manifestar las fuerzas del Buda y de la ley solo en la medida en que hace surgir las fuerzas de su fe y de su práctica. La fuerza de la práctica abarca la fortaleza del Daimoku y la energía en el esfuerzo en bien del Kosen Rufu, por la prosperidad de la sociedad y la felicidad de todas las personas. Cuanto más fuerte es la práctica de uno por la felicidad propia y ajena, más podremos tomar contacto con las fuerzas del Buda y de la ley que están en el Gohonson. El maestro Yosei Toda solía comparar el Gohonson con una máquina generadora de felicidad. Al referirse a esto, Ikeda expresó: el objeto de veneración es la manifestación suprema de la sabiduría humana y de la sabiduría de Buda. Por eso las fuerzas del Buda y de la ley son solo tan fuertes como las fuerzas de nuestra fe y de nuestra práctica. Si estas 2 fuerzas son iguales a 100, entonces extraerán las fuerzas del Buda y de la ley en la misma medida. Si equivalen a 10.000, provocarán una respuesta por valor de 10.000. Así como podemos disfrutar la iluminación de la luz eléctrica sin entender bien cómo funcionan las leyes científicas de la electricidad, de la misma manera podemos recurrir a la tremenda fuerza de la ley mística cuando accionamos el interruptor del Daimoku y concretar nuestros anhelos. Por otra parte, profundizar en el estudio budista fortalece nuestra comprensión y mayor es nuestro agradecimiento hacia la profundidad del budismo, y esto a su vez renueva nuestra fe y nuestra convicción. ¿Por qué es fundamental mantener una firme fe para experimentar plenamente los beneficios del Gohonson? Los beneficios del Gohonson surgen sin falta cuando interactúan los 4 poderes de la ley mística. El inmenso poder de la fe es lo que produce inconmensurables beneficios. En este sentido, el punto crucial consiste en mantener una fe pura y sincera a lo largo de toda la vida, cada vez más profunda, para extraer el máximo potencial de nuestra existencia. Para llevarlo a un ejemplo, en su novela La nueva revolución humana, el maestro Ikeda compara la fuerza de la fe con una gigantesca campana de bronce, ya que el sonido que emite depende del objeto con que se la golpea. Si recibe el impacto de un gran tronco, produce una fuerte reverberación. Si se la golpea con un palillo chino de madera o con un fósforo, solo emite un sonido débil e ineficaz. Del mismo modo, expone Ikeda, el Gohonson está dotado de la inmensurable fuerza del Buda y de la ley. Cuando firmemente hacemos surgir las fuerzas de la fe y de la práctica, oramos al Gohonson con todo nuestro corazón y nos dedicamos a cumplir el gran juramento del Kosen Rufu. Podemos manifestar en nosotros mismos el estado de budeidad inseparable de la ley mística y desplegar las fuerzas del Buda y de la ley y gozar de grandes beneficios. Sin embargo, si nuestra fe y nuestra práctica son débiles, será como golpear una campana gigante con un fósforo y será imposible extraer un gran beneficio. La esencia del Daimoku yace en tomar la fe como base. Yosei Toda también decía: jamás, ni siquiera un instante, permitan que vacile su convicción en los beneficios de la fe en el budismo de Nichiren. Pero por fuerte que sea su fe, sin la fuerza de la práctica, no podrán manifestar las fuerzas del Buda y de la ley.
Si se arman del gran poder de la fe y despliegan el gran poder de su práctica, entonando el Daimoku y transmitiendo el budismo a otros, infaltablemente contarán con las fuerzas del Buda y de la ley. En el budismo de Nichiren Daishonin, la oración implica una lucha interior contra la duda o la propia negatividad. Por lo tanto, es crucial orar enérgicamente al Gohonzon con una absoluta convicción. La oración genera fuerza e impulso. Entonemos un Daimoku revitalizante y lancémonos a actuar por la felicidad de todas las personas.